Hola alumnos, ¿qué tal? Me retrasé un poco en la producción y subir este video explicativo para terminar con el tema del predicado y además con el tema de análisis de oraciones. Bueno, discúlpenme que por ahí se ve un poco oscuro, pero acá con el juego de luces no pude encontrar una buena toma. Bueno, habíamos dado el predicado, los tipos de predicados, y dentro de eso habíamos dado eh, ¿cómo es? Habíamos dado eh, dos modificadores del verbo núcleo aplicado, que era objeto directo y objeto indirecto. Ahora vamos a seguir con otros dos modificadores, que son los circunstanciales y el predicativo subjetivo obligatorio. Como les había dicho la vez pasada y como habrán leído, en el predicado la ventaja es que muchos de los modificadores se reconocen haciéndose una pregunta con el verbo núcleo. Con el objeto directo habíamos visto que la pregunta era ¿qué? Con el objeto indirecto, ¿a quién? ¿Para quién? O ¿a quiénes? ¿Para quiénes? En el caso de los circunstanciales, bueno, siempre ahí tienen la definición que dice que indican la circunstancia en la cual se produce el verbo núcleo. Acuérdense, eso es a modo de cultura general, pero lo importante es poder reconocerlos. Hay muchos circunstanciales, ahí tienen una lista que se llama circunstanciales de tanto. Entonces tienen de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de oposición, de compañía, etc. Entre paréntesis la pregunta que se tienen que hacer con el verbo núcleo y por último cómo se abrevia. Vamos a ver que todos se reconocen como una pregunta excepto los tres últimos que ya hablaremos de ellos. Entonces tiene el ejemplo, las tías venderán mañana a casa. Venderán verbo núcleo. Me hago la pregunta, ¿quiénes venderán mañana a casa? Las tías, entonces las tías es el sujeto y lo demás predicado. Se analiza el sujeto, modificador directo, las, núcleos, tías, un sujeto expreso simple, expreso porque está dentro de la oración y simple porque tiene un núcleo. Vamos al predicado. Ahí es donde le digo que empiezan las preguntas. Fíjense, mañana y a casa. O sea, yo tengo que pensar esas dos palabras. ¿Qué pregunta yo me puedo hacer con el verbo núcleo? Y que esas dos palabras son la respuesta. Entonces, veo la palabra mañana. Entonces, yo tengo que razonar, decir, a ver, ¿qué pregunta me tengo que hacer con el verbo núcleo? En este caso, vendrán, para que la respuesta sea mañana. Entonces, la pregunta general va a ser ¿cuándo vendrán? ¿Cuándo vendrán las tías? Mañana. Entonces ese mañana es un circunstancial de tiempo porque me está respondiendo la pregunta ¿cuándo? Y a casa, la pregunta que yo me hago es ¿dónde vendrán? ¿A dónde vendrán? Y ahí tengo circunstancial de lugar. Entonces, fíjense que ahí para reconocer circunstancial eso tiene que hacer la pregunta con el verbo núcleo. Y si le responde a esa pregunta que se hacen con el verbo núcleo, van a tener el circunstancial de lo que corresponde. De tiempo, cuándo, va a ser siempre. De lugar, va a ser dónde. De modo, cómo. Y ahí les dice una trampita que todos los adverbios terminados en mente, como cómodamente, silenciosamente, alegremente, tristemente, son de modo. Adverbios no lo vimos en profundidad, así que ahí tiene una rampita nomás, no hace falta meternos a ver qué es un adverbio, ¿no? De cantidad, cuánto, de fin, para qué, de causa, por qué, de instrumento, con qué, de compañía, con quién. Se abrevia secom para diferenciar del de cantidad. De oposición, contra qué o contra quién. Y de tema, sobre qué. Como le dije, hay muchos más, pero con esos tenemos suficiente. Y después están los casos de tres circunstanciales que son de afirmación, de negación, de deseo. Que eso yo no me hago preguntas, simplemente veo si son circunstanciales que me están afirmando el verbo núcleo, o sea la acción, me la están negando, me la están poniendo en duda. Y ahí tiene unos ejemplos entre paréntesis de cuáles serían esos verbos, esos circunstanciales. Si en el predicado, por ejemplo, ustedes ven sí, siempre o seguro, de cabeza que tienen un circunstancial de afirmación. Si ven en el predicado no, nunca, jamás, seguro tienen un circunstancial de negación. Y si ven en el predicado, quizás otra vez, seguro tienen uno de duda.
Entonces la diferencia de estos tres circunstanciales últimos es que uno no se hace preguntas, se fija si están negando, afirmando, poniendo en duda el verbo núcleo, es decir, la acción que se realiza. Después pasamos al último modificador del verbo núcleo, que tiene un nombre muy largo, predicativo, subjetivo, obligatorio, pero es muy fácil de reconocer. Nuevamente tiene la definición ahí, pero acá lo importante es cómo reconocen el predicativo, subjetivo, obligatorio. Fácil. Tienen que ver que el verbo núcleo sea un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son esos verbos que necesitan sí o sí de otra cosa, en este caso otra palabra, para completar su sentido. Y ahí tienen unos ejemplos de verbos copulativos. El más conocido, el más importante es el verbo ser. Es decir, cuando yo digo yo soy y tengo que completar esa frase, no sé, yo soy Darío, yo soy el profesor, yo soy el alumno, yo soy un hombre. Eso que acompaña al verbo núcleo y que es un verbo copulativo va a ser el predicativo subjetivo obligatorio. Es decir, ¿por qué es obligatorio? Porque tiene que estar sí o sí. ¿Por qué predicativo? Porque está en el predicado. Y subjetivo porque en realidad me está dando una información del sujeto. Ahí el ejemplo que le doy es: esta película será un éxito. Entonces ustedes piensen esto. Si ustedes dicen esta película será, y algo tiene que ser, y eso que acompaña, que completa el sentido, es el predicativo subjetivo obligatorio. Entonces, para reconocer este modificador, una vez que ustedes marquen el verbo núcleo, fíjense si ese verbo núcleo no es alguno de estos, no viene, perdón, de alguno de estos que están en el material: ser, parecer, resultar, semejar, estar, agarrar. Si vienen de alguno de esos verbos, entonces van a tener seguro un predicativo subjetivo obligatorio ahí acompañando. Si la oración hubiera sido esta película será un éxito mañana, ahí mañana ya es otra cosa, ¿sí? Porque no hace falta que esté sí o sí, pero el predicativo subjetivo obligatorio tiene que estar sí o sí para completar el sentido de ese verbo. Si yo digo esta película, a ver, se me fue ahora. Esta película se ve, ¿sí? Ahí ese ve no necesita algo que la acompañe porque cierra su sentido. Espero que no lo haya complicado, pero eso. El predicativo subjetivo obligatorio se fija, una vez que ustedes marcaron el verbo núcleo, se fijan si ese verbo núcleo no viene de alguno de estos verbos copulativos que tienen acá en la hojita. Bueno, alumnos, les voy a dejar la actividad también, que va a consistir en analizar unas oraciones pero completo, con todo lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Tanto en el sujeto y el predicado. Y acuérdense algo muy importante, que es un error común. Cuando analizan, ustedes separan, buscan el verbo núcleo o los verbos núcleos, separan el sujeto y el predicado. Una vez que separaron, se quedan solo con el sujeto, agarran su material de sujeto y analizan. Cuando pasan predicado, se quedan solo con el predicado, agarran su material predicado y analizan. Esto para que no caigan en el error de, por ejemplo, poner modificador directo, que es algo del sujeto, ponerlo en el predicado. No puede ser, porque el modificador directo no aparece en el predicado, solo va a aparecer en el sujeto. Lo mismo, encuentran objeto directo, siempre va a ser en el predicado, no pueden poner objeto directo en el sujeto, ¿sí? Digo, pues esto es un error común, ya lo estuve viendo en algunos trabajos, pero por eso, una vez que ustedes separan la oración, quédense, ¿sí?, con el sujeto por un lado, agarran su material sujeto, lo aplican, después pasan al predicado, se olvidan del material del sujeto y agarran el material del predicado, ¿sí? Voy a poner tiempo hasta el lunes que viene, pero acuérdense que pueden mandarme después a mi correo, que es Darío Basualdo 79, Darío Basualdo, todo en minúscula y con B larga y S, y 79 número, @gmail. Ningún problema, solo que avisen nomás si lo vamos a tener en cuenta, y también es una cuestión de organización. Le vuelvo a decir que cualquier comentario, crítica, recomendación con este tema de los videos, díganlo, así yo voy mejorando y se hace una herramienta mucho mejor.
Y bueno, y otra cosa que este tema, que ya les había dicho al principio, análisis de oración y que es bastante denso, ya terminamos. Vamos a pasar a algo más llevadero. Bueno, saludos y estamos en contacto.